Muy buenos días. Pido disculpas por estos 2 minutos que nos demoramos a tener la presentación lista. Básicamente, lo que voy a presentar en los próximos 20 minutos es el estado actual del derecho internacional en materia de acceso a la información pública. Y me contenta hacerlo porque siento, de todo lo que hemos escuchado esta mañana, que constantemente hacemos referencias a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las recomendaciones que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afortunadamente para Costa Rica es un país que es parte del sistema de derechos humanos, ha reconocido la jurisdicción de la Corte, pero no es el caso de todos los países de la región. Entonces, ¿dónde es que nosotros encontramos estándares internacionales que reflejen los compromisos del país, de un determinado país, en materia de acceso a la información pública? Y hemos hecho alguna referencia, por ejemplo, a la legislación modelo, la ley modelo sobre acceso a la información pública. Doña Nancy Hernández hizo una referencia al Comité Jurídico Interamericano que me sorprendió mucho porque no se conoce demasiado el trabajo del Comité Jurídico y me alegra que se haya hecho referencia a esto, pero hasta ahora no encontré ninguna referencia a los compromisos políticos que asumen los jefes de Estado en las cumbres de las Américas, por ejemplo, y tampoco ninguna referencia a los compromisos políticos de los ministros de Relaciones Exteriores en las asambleas generales. Y es aquí donde podemos encontrar también estándares que pueden servirnos como referencia cuando estamos inmersos en un proceso político de adopción de una ley interna sobre un determinado tema. En ese sentido, quiero empezar haciendo referencia a la Carta Democrática Interamericana. Como todos ustedes saben, es un documento básico, y por básico quiero decir importante para el sistema interamericano, adoptado en el año 2001, y que establece un poco los requisitos y los elementos esenciales que debemos tener en cuenta para calificar a un Estado como democrático o no. Y tanto el artículo 4 como el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana hacen referencia al tema del acceso a la información pública como una herramienta importante para asegurar transparencia y para asegurar las diversas formas de participación ciudadana dentro del proceso de fortalecimiento de la democracia. Las cumbres de las Américas también, como hice referencia anteriormente, son reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno que se producen cada 3 o 4 años, en los cuales se asumen determinados compromisos políticos y particularmente 2 de estas cumbres, la Declaración de Nuevo León en el año 2004 y la Declaración y Plan de Acción de Quebec en el año 2001, hacen una referencia concreta al tema del acceso a la información. Específicamente la del año 2001, a mi entender, es el compromiso político que desató una cadena de respuestas en materia de acceso a la información dentro del sistema interamericano. También les había hablado de las resoluciones de la Asamblea General. ¿Qué cosa es la Asamblea General? Para aquellos que no están familiarizados con el accionar de la organización, la Asamblea es el órgano supremo de la OEA. Está compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores que, como todos ustedes saben, en nuestros países dirigen la política externa. Y por lo tanto, las decisiones que se toman en el marco de la Asamblea General son pues compromisos políticos que tienen que servirnos de referentes necesarios para poder encontrar cuál es la dirección que los Estados miembros de la organización están siguiendo en un determinado tema. La particularidad de estas resoluciones, creo yo que lo más importante, es que son resoluciones que en la mayoría de los casos se adoptan por consenso, es decir, los 34 países que participan activamente en la Asamblea General adoptan estas decisiones con la conformidad de todos ellos, lo cual refleja, me imagino que ya a estas alturas deben estar pensándolo, refleja un mínimo estándar común
de parte de los países de la región, de todos los países de la región, con relación a un tema determinado. Y si bien es cierto, este consenso impide muchas veces avanzar tanto como podríamos querer, porque obviamente lograr el consenso entre 34 países con diversas opciones políticas y puntos de vista distintos con relación a determinadas temáticas, esto no hace que se plasme en el documento final el estándar máximo, pero sí un estándar mínimo por debajo del cual podemos decir los estados no pueden manejarse ni en sus relaciones internacionales ni en la implementación doméstica de legislación. Y estas resoluciones básicamente establecen lo siguiente: a lo largo de todos los años, desde el año 2003, en que la Asamblea General se ocupó de este tema de manera ininterrumpida hasta el año 2013, básicamente lo que la Asamblea ha venido a decirnos, los ministros de Relaciones Exteriores se han comprometido, es a respetar el derecho de toda persona a buscar, recibir, acceder y difundir informaciones, y hacer respetar el acceso de todas las personas a la información pública. También se establece la obligación de los estados de promover disposiciones legislativas para asegurar el reconocimiento de la efectiva aplicación de este derecho. También en el ámbito de las excepciones, los estados se comprometieron al momento de elaborar o adaptar legislación nacional tener en cuenta criterios de excepción claros y transparentes. También se comprometieron a tener en cuenta cuál es el punto de vista de la sociedad civil, de los representantes de la sociedad civil, cuando dichos marcos jurídicos se estén gestando o se estén modificando. Se comprometieron también a establecer un sistema amplio de difusión del tema del acceso a la información, que tiene mucho que ver con lo que se discutió desde esta mañana, que es la cultura de la transparencia. Obviamente se entiende y entendieron los ministros de Relaciones Exteriores que no basta con implementar legislación, sino que hay que difundir el tema de la importancia del acceso a la información para crear esta cultura de la transparencia. En un tema muy específico, como que es la seguridad nacional, nuestros ministros de Relaciones Exteriores han dicho que los estados deben tener presente los principios de acceso a la información al momento de elaborar y adaptar legislación en materia de seguridad nacional. Miren el tema tan importante que nos presentan estas resoluciones de la Asamblea General. Luego, me gustaría referirme también al Comité Jurídico Interamericano, al cual se hizo alguna referencia esta mañana. El Comité Jurídico es otro órgano de la organización, y les explico un poco cómo funciona para que se den cuenta de la importancia que tiene lo que dice o lo que nos tiene que decir el Comité Jurídico Interamericano. Es un órgano de la OEA compuesto por 11 juristas de la región que son elegidos por la Asamblea General. Estos juristas representan a la más sana doctrina dentro del hemisferio, y la mayoría de ustedes o algunos de ustedes sabrán por derecho internacional que la doctrina es una de las fuentes del derecho internacional. Entonces, cuando se juntan 11 personas, 11 juristas de la región a decir algo sobre un tema, y esos juristas tienen el aval de un órgano como la Asamblea General que representa a todos los estados del hemisferio, obviamente tenemos que entender que esta es una doctrina de la más autoritativa dentro de la región. La doctrina está al mismo nivel de la jurisprudencia en el tema de la jerarquía de las fuentes del derecho internacional. Y el Comité Jurídico elaboró en el año 2010 un documento conteniendo principios básicos en materia de acceso a la información que nos dicen, básicamente, nos dan las siguientes orientaciones. En primer lugar, el principio de la accesibilidad de la información en poder de los órganos públicos. También se refieren a cuál es la extensión y el contenido del concepto de orden público. No voy a entrar en los detalles porque la intención que tengo con esta presentación es llamar su atención a la existencia de estos documentos, y les pediría, en caso de interés, que se refirieran a los mismos, pero por lo menos podemos tener el marco general del contenido de los mismos.
El tercer principio está relacionado con una definición amplia del concepto de información, sobre lo cual volveré en un momento más adelante. El régimen con características limitadas de las excepciones, la proactividad de la difusión de la información por parte de los órganos públicos. Este es un principio muy importante porque nos indica que el principio no es que el ciudadano solicite información, el principio es que la autoridad pública disemina información de manera proactiva y solo en el caso de aquella información que no ha sido diseminada, el individuo puede solicitar dicha información mediante los procesos de solicitud, a los cuales nos referiremos más adelante. También establece en uno de sus principios cuál es el contenido de lo que se debe difundir, cuáles son los principios que deben regir los procedimientos en cuanto a solicitudes y apelaciones, el tema de la carga de la prueba, es decir, que no compete al individuo que solicita probar un interés particular con relación a determinada información, sino que es la autoridad pública la que debe demostrar si es que un determinado tipo de información está sujeta al régimen de excepciones. Es decir, es la autoridad pública la que tiene que demostrar el por qué no brinda esa información y no en sentido contrario. Nuevamente hay un principio sobre el régimen de excepciones y finalmente la necesidad de implementación legislativa para la capacitación y el mejoramiento de los sistemas de administración y manejo de la información. Como verán, estos 10 principios, que además el Comité Jurídico entendió que deben interpretarse de manera correlacionada, básicamente apuntan a los temas más esenciales que nosotros debemos considerar al momento de evaluar la necesidad y la manera de cómo poder producir legislación interna sobre acceso a la información pública. Y así llegamos al tema de la legislación modelo. Mi intención en este punto es poder describir de manera esquemática cuáles son los contenidos de esta legislación, porque los mismos contenidos van a ser desarrollados posteriormente en cada uno de los paneles que componen este taller. Aquí quiero hacer otra reflexión, y es la importancia, y sobre todo en un proceso como el que se vive en Costa Rica, de estar pensando en una eventual legislación sobre el tema, la importancia de dejar claramente establecidos los conceptos técnicos que van a integrar esta legislación. Porque muchas veces en el debate, y sobre todo aquellos que creemos en que el acceso a la información pública es importante para el funcionamiento de una sociedad democrática, en el debate apasionado que se puede tener al respecto, tendemos a confundir conceptos. Y uno de los conceptos que más fácilmente se confunden es el tema de la cultura de la transparencia con el tema del acceso a la información pública. Y empezamos a pensar que transparencia e información pública viene a ser lo mismo, y no necesariamente es así. El acceso a la información pública es una herramienta que nos permite tener una sociedad mucho más transparente. Pero si asimilamos ambos conceptos y técnicamente desarrollamos una legislación que asimila ambos conceptos, vamos a encontrar en el camino una serie de dificultades técnicas para definir, por ejemplo, si el acceso a la información está referido a todo tipo de información. Nos vamos a preguntar, bueno, ¿y por qué este principio de la gratuidad se tiene que aplicar a determinadas situaciones concretas que no nos parecen ser las más adecuadas? Es decir, no nos parece que el principio de la gratuidad tiene que aplicarse a todas las situaciones necesariamente. ¿Por qué? Porque empezamos a confundir conceptos. Cuando confundimos conceptos nos encontramos en una situación muy complicada al momento de entrar a definir cuáles son las excepciones. Si no tenemos una institución claramente definida, las excepciones se convierten en un ejercicio casuístico que pretenden abordar todas y cada una de las situaciones que eventualmente no pueden incluirse en la figura del acceso a la información. Y esto puede resultar peligroso, no solamente porque podemos tener una legislación técnicamente al interior
con contradicciones en sus diferentes normas, sino porque además vamos a tender a legislar de una manera casuística, caso por caso, cuando esa es la labor de la jurisprudencia, no es la labor de una legislación que pretende englobar el tema general del acceso a la información. Habiendo dicho esto, rápidamente quiero abordar con ustedes cuáles son los elementos más esenciales que aborda la legislación modelo interamericana, que dicho sea de paso, no es un documento obligatorio, es decir, no es un tratado internacional mediante el cual los estados deben sentirse obligados jurídicamente, sino que fue producto de la labor de un grupo de expertos, entre los cuales hay algunos aquí presentes, que al momento de finalizar la redacción del proyecto lo sometieron a la Asamblea General y la Asamblea General decidió hacer suyo esta legislación modelo. Por lo tanto, también en ese aspecto es importante tener esto en cuenta porque es un documento que ya pasó por el visto bueno de nuestros ministros de Relaciones Exteriores y eso hay que tenerlo siempre en cuenta al momento de referirnos a ella. Y lo que pretende ser es un documento que contiene los estándares mínimos que debería tener cualquier legislación interna en materia de acceso a la información. ¿Cuál es el alcance y finalidad de esta ley modelo? En primer lugar, estamos hablando de un derecho a la información que está en posesión, custodia y control de cualquier autoridad pública. Y lo primero que debemos preguntarnos es cuál es la definición de información o cuáles son los conceptos que debemos manejar al referirnos a información pública. ¿Se trata de toda información en poder de la autoridad pública? ¿Se trata de aquella información que tiene que ver con la gestión pública y el uso de los recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos? Estas son preguntas que debemos hacernos al momento de establecer una legislación interna porque según las respuestas que demos a esta pregunta vamos a tener una legislación técnicamente coherente. Luego también debemos preguntarnos qué debemos entender por autoridad pública y en qué niveles nos estamos manejando y cómo se ejerce este derecho. Y aquí podemos decir que el derecho se ejerce de dos maneras. Ya hemos hecho alusión a una de estas maneras, que es la diseminación proactiva por parte de la autoridad pública, y esto nos lleva al concepto de los esquemas de publicación. Esquemas de publicación que tienen que ser orientados por una autoridad competente que establezca a nivel nacional cuál es la información que necesariamente y obligatoriamente la autoridad tiene que diseminar de forma proactiva. ¿Es toda la información en manos del gobierno o de la autoridad? No, porque esto en la práctica es imposible. Pero sí existe un cierto tipo de información mínima que necesariamente debe ser diseminada de forma proactiva, diferenciada de otro tipo de información que puede ser accesible mediante una solicitud por parte del individuo, y aquí la ley modelo establece el procedimiento y todos los principios en que se debe basar esta misma solicitud. Y el principio fundamental de la legislación modelo, que es el principio de máxima publicidad. ¿Qué cosa implica este principio de máxima publicidad? Implica dos cosas. En primer lugar, que la información en manos de la autoridad pública debe ser completa, debe ser oportuna, es decir, debe ser dada de manera oportuna y debe ser totalmente accesible. Y el segundo corolario de este principio de máxima publicidad es que la información en manos de la autoridad pública debe estar sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones. ¿Qué significa esto? Que las excepciones deben ser definidas por ley, deben ser legítimas y deben ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática, requisitos que ya fueron incluidos en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este principio de máxima publicidad tiene como consecuencia este impacto en la carga de la prueba. Se revierte la carga de la prueba porque es a la autoridad pública a la que le compete probar que un determinado tipo de información está sujeta al régimen de excepciones. Luego, también en la legislación modelo se tocan temas referidos a la solicitud,
cómo se debe presentar la solicitud, las formalidades, cuál es el contenido que debe tener la solicitud de información, el rol de la autoridad pública, qué pasa con los terceros interesados, es decir, aquellas personas que pueden tener algún tipo de interés con relación a la información que eventualmente se va a entregar, cuáles deben ser los plazos y los diversos formatos que se pueden utilizar para la entrega de la información. Como les digo, no estoy entrando en detalle, simplemente les estoy exponiendo un poco qué es lo que a lo largo del taller vamos a ver en el tema de la ley modelo. La ley modelo también establece todo lo referido a las apelaciones internas dentro de la administración, las apelaciones externas frente a una comisión de información en el caso de que ésta exista, y también cómo se regula la revisión judicial, es decir, agotada la etapa administrativa, cuál es el rol del juez o del Poder Judicial en la revisión del caso específico. ¿Qué autoridades intervienen? La propia autoridad pública, el oficial de información. La ley modelo establece una serie de requisitos para la comisión de información en caso de que ésta sea establecida, y también establece el rol del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Ministerio de Educación en todo lo que tiene que ver con la difusión del tema. Otros temas, ya para finalizar, estoy en el tiempo, son los temas de responsabilidad civil y penal en los que eventualmente pueden caer los funcionarios públicos, el tema de interpretación entre una ley y otras eventuales leyes que existan, políticas públicas, etc. Solo ya para terminar, quiero decir que el tema de la definición de información en la ley modelo está referido a cualquier tipo de dato en custodia o control de una autoridad pública, es decir, que la definición es extensa. Y como les digo, eso es un estándar que se puede tomar como referencia para la legislación interna, aunque no necesariamente. Cada país debe sentirse en la libertad de definir qué es lo que interpreta por información pública. Y en cuanto a la autoridad pública, estamos hablando de todas las ramas del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Existen algunos países en los cuales el tema aplicado a la rama judicial tiene muchos problemas y presenta algunas dificultades, pero debería estar incluido. Estamos hablando de todos los niveles de la estructura gubernamental, y en el caso de organizaciones privadas, solamente aquellas que reciban fondos públicos o que desempeñen funciones públicas. Esto es lo que establece la ley modelo. La ley modelo no se aplica a información en posesión de las empresas privadas. Pues bien, con esto básicamente lo que he querido hacer, repito, es darles un panorama general del contenido de la legislación modelo a lo largo del taller, y en cada uno de los módulos vamos a ir precisando mucho más el contenido de cada uno de estos temas. Y nuevamente les repito, es importante tener en cuenta los estándares internacionales y tenerlos todos. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos de algunos de ellos, de poner atención a algunos de ellos cuando estamos hablando del ejercicio de implementación de legislación interna, y creo que siempre es importante pues rememorarlos, y sobre todo sabiendo que son compromisos políticos ya establecidos a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.